El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Capítulo 90. Oye, Sienna, ¿qué te pasa? La voz de Michael sonó ahogada, cargada de pánico. Dama Sienna, por favor, despierte, insistió Isabel, corriendo tras él. Ambos habían notado que algo no andaba bien desde el momento en que Sienna abandonó el salón de actos. Aquella presa silenciosa, ese gesto rígido que intentó ocultar con un saludo distraído. Era imposible no sospechar. Así que la siguieron. Y sí, descubrir su secreto era inevitable, pero en cierto modo fue un alivio. Al menos ahora podrían ayudarla. Cuando Michael finalmente la alcanzó y la sostuvo entre sus brazos, el cuerpo de Sienna, tenso hasta hacía un momento, se desplomó como si hubiera estado resistiendo un peso insoportable. La sangre, tibia, manchó el borde de su cuello y el puño de su chaqueta. «Maldita sea», murmuró él, con una mezcla de rabia y miedo. «Tienes la cara llena de sangre. ¿Qué te pasa?» Los labios de Sienna se movieron apenas. Su voz tembló como una hoja. «No, hospital». «¿Qué?» Michael se inclinó hacia ella, sin comprender. «No puedo ir al hospital», alcanzó a susurrar antes de que su respiración se hiciera irregular. Esas palabras bastaron. Michael e Isabel se miraron sin necesidad de decir nada. Sabían que Sienna llevaba tiempo enferma. Lo peor no era eso, sino el hecho de que, como siempre, había intentado ocultarlo. Quizá pensaba seguir haciéndolo si no lo hubiesen descubierto así. Sin perder tiempo, Isabel se agachó y colocó el bolso de Sienna sobre sus hombros. Michael la ayudó a cargarla, envolviéndola con su chaqueta de uniforme. El gesto fue torpe pero tierno. Se notaba que le temblaban las manos. «¿Cómo te atreves a levantarte de la cama? Te las verás conmigo», gruñó Michael, mientras ajustaba la tela sobre ella. Sienna apenas alcanzó a reír suavemente. ¡Qué miedo! Un sonido tan débil que parecía más un suspiro que una risa. Y, sin embargo, esa chispa de humor, en medio del colapso, era tan suya que a Michael le dolió reconocerla. Poco después, la terraformadora cerró los ojos y cayó completamente inconsciente. Michael la miró, desesperado, con la mandíbula apretada. No era la primera vez que veía a Sienna empujarse más allá de sus límites, pero esta vez era algo distinto. Algo más grave se escondía tras su sangre, tras el cansancio y las excusas. Y aunque él no lo dijera en voz alta, lo sabía. Sienna había vuelto a cruzar la línea entre la obstinación y el peligro. Y sí, Michael podía ser un hombre difícil, impulsivo, incluso grosero, pero cuando miró a Isabel y la vio ajustando la posición de Sienna sobre su espalda, solo alcanzó a pensar que tal vez, solo tal vez, esta vez ya no habría un «cuando despierte». Claro que no lo admitiría. No todavía. La ceremonia había concluido hacía ya rato, y el silencio que reinaba en la habitación contrastaba con el bullicio que aún resonaba en los pasillos del edificio principal. Sienna, tendida sobre la cama, abrió los ojos con lentitud. Su respiración era pesada, como si el aire se negara a regresar a sus pulmones. «¿Mi señora está despierta?», preguntó Isabel, inclinándose hacia ella con un rostro preocupado. Fue todo lo que alcanzó a responder Sienna. La voz apenas un murmullo. Isabel, sin perder tiempo, se apresuró a tomar un vaso de agua del pequeño escritorio. Lo acercó con cuidado a sus labios mientras Sienna intentaba incorporarse, frunciendo el ceño con visible incomodidad. A un costado, apoyado contra la pared, Michael observaba en silencio. No decía nada, pero la tensión en su mandíbula y la manera en que sus dedos tamborileaban contra su brazo lo delataban. Era un silencio demasiado cargado para ser simple preocupación. Cuando Sienna terminó de beber, Michael alzó la voz con la frialdad de quien ya no puede contener la inquietud. «Explícate». Ella levantó la mirada, un poco desorientada, como si no entendiera del todo lo que él quería, o, quizá, como si esperara poder esquivar la conversación. Volvió a murmurar, evitando responder. En lugar de eso, dirigió los ojos hacia Isabel, buscando una salida elegante. Su fiel ayudante, que entendía a la perfección ese lenguaje silencioso, asintió con rapidez. «Voy a buscarte un analgésico», anunció con calma, fingiendo normalidad. «Los viales están en tu laboratorio, ¿verdad, Teniente Natch?» Michael, que ya se imaginaba el propósito de esa maniobra, suspiró apenas. «Sí, en el segundo compartimento de la caja, en el lado izquierdo de mi escritorio», respondió sin apartar la vista de Sienna. Isabel hizo una ligera reverencia y salió de la habitación con paso rápido, dejándolos solos. El clic de la puerta cerrándose fue casi un aviso. La calma que siguió no tenía nada de pacífica. Era el tipo de silencio en el que uno sabe que algo serio está por decirse. Y, aunque Sienna lo disimulaba bien, todos sabían, Michael incluido, que estaba reuniendo fuerzas no solo para hablar, sino para admitir lo que había estado ocultando durante demasiado tiempo. El silencio que siguió la partida de Isabel pesaba tanto que casi podía oírse el latido de la habitación. Michael, aún apoyado en el escritorio, se llevó las manos al rostro y dejó escapar un largo suspiro, uno de esos que se arrastran con el cansancio de los años. Luego hizo un gesto breve, y un hechizo insonorizante se extendió a su alrededor como un velo invisible. «Si la enviaste lejos», comenzó, con un tono contenido que apenas disimulaba su preocupación. «¿Eso significa que tiene que ver con ese incidente?».
No era una pregunta al aire. Había una sola razón por la que Sienna apartaría a su seguidora más leal, casi fanática, de la conversación. Michael lo sabía. Por eso, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el aire se volvió más denso. ¿Tu regreso al pasado? Espetó, casi escupiendo las palabras. Así es, admitió sin rodeos. Michael apretó los puños. ¿Qué demonios está pasando? ¿Esos dos empezaron a moverse? ¿O te atacaron? No, nada de eso, respondió Sienna midiendo sus palabras con el cuidado de quien intenta explicar una herida invisible. Hubo una pausa. Se notaba que estaba buscando cómo empezar. Conoces el gran principio de la existencia, ¿verdad? Michael arqueó una ceja, desconcertado. ¿Por qué mencionas ahora el principio de Geoffrey Haron? El nombre resonó como una campana antigua. Geoffrey Haron, fundador de la magia moderna, había establecido que toda forma de vida era una estructura mágica sostenida por dos pilares fundamentales, el tiempo y el espacio. Michael no necesitó más que un segundo para conectar las piezas. Sus ojos se abrieron de golpe. Espera, no me digas que tú... Sienna lo interrumpió con un asentimiento tranquilo. Aparentemente, mi eje temporal está colapsando. El silencio se extendió como una grieta en el aire. Para ser precisos, añadió ella con voz serena, demasiado serena. Parece haber una fractura en uno de los dos pilares que validan mi existencia. Michael la miraba fijamente. Su rostro, habitualmente arrogante y burlón, se había vaciado de todo color. Lo que acababa de escuchar no era solo una confesión, era una sentencia. Si uno de los pilares que sostenían la existencia de Sienna se derrumbaba, ella desaparecería. Y aunque no lo dijo, él lo pensó, al menos morirás con elegancia. Cínico reflejo de su desesperación. Sienna sintió, apenas. Exactamente. Michael tragó saliva. ¿Cuándo te enteraste de esto? No hace mucho. ¿Y los síntomas? Han estado apareciendo desde hace un buen tiempo. Respondía con tanta naturalidad que resultaba inquietante. Michael frunció el ceño. La frustración en su voz creció con cada palabra. Tú de verdad. Exhaló. Mi opinión médica es que debería llevarte a la enfermería ahora mismo. Sienna soltó una pequeña risa, apenas audible. ¿Te acabas de reír? Su tono subió, encendido por la impotencia. No es momento de reírse. Llevas tanto tiempo con esos síntomas. Hasta un perro habría corrido al veterinario más cercano si estuvieras así de enfermo. ¿Cómo pudiste? ¿También estás mal de la cabeza? Tal vez. La simpleza de la respuesta lo dejó sin aliento. ¿Por qué? Preguntó con un nudo en la voz. ¿Por qué harías esto? Sienna lo observó con la serenidad de quien ya ha aceptado lo inevitable del destino. Puede que no me creas, pero hoy fue la primera vez que tosí sangre. Michael apretó la mandíbula. Claro que sí, dijo, sin creérselo del todo. Creo que es un efecto secundario de la regresión. Continuó Sienna. Pero ni tú ni el gran duque Natch recuerdan las circunstancias en las que ocurrió. Aún así, deberías habérmelo dicho. Ella lo miró con calma. Iba a hacerlo pronto. Al fin y al cabo, se trata de mi seguridad. Esa frase lo detuvo en seco. Todo su enojo se evaporó, sustituido por algo más profundo y más amargo. Sienna hablaba como si su desaparición fuera un asunto menor, una mera preocupación personal, pero Michael lo sabía mejor. Si ella caía, no sería solo su seguridad la que sería comprometida, sino el equilibrio del mundo entero. Y aún así, ella sonreía. Es demasiado pronto para preocuparse, añadió con suavidad. Saros ha estado evaluando mi estado. Dice que el proceso es gradual, así que no es un colapso. Michael no respondió. Las palabras simplemente no acudieron. Habían pasado 7 años desde que todo había comenzado. 7 años desde que él, el único Natch con el coraje suficiente, o la terquedad, para quedarse a su lado, cargaba con la culpa de su pasado. Fingía ser su amigo, cuando en realidad estaba expiando su crimen en silencio. Y esa era la cruel verdad. Su relación no era más que una fachada cuidadosamente mantenida, construida sobre un pasado que ambos fingíamos recordar. Palabras superficiales, gestos vacíos, todo para mantener viva una conexión que ninguno de los dos se atrevía a romper. Michael nunca se disculpó, no por falta de arrepentimiento, sino por miedo. Temía que Sienna no lo perdonara, que rechazara sus disculpas y, con ellas, cualquier posibilidad de seguir existiendo en su vida. Así que se conformó con ser su sombra. Y ella, quizá por cansancio, quizá por compasión, nunca lo señaló. Solo trazó una línea invisible que él aprendió a no cruzar. Aún así, cada vez que la veía tambalearse, deseaba romper esa barrera. Quería abrazarla, llorar contra su pecho y decirle cuánto lo lamentaba, pero no lo hizo. El miedo era más fuerte. Informaré a padre y a Sier, dijo al fin, con voz controlada. Era lo único que podía ofrecer, una promesa vacía disfrazada de deber. Sienna lo observó un momento, sin maniquircucio alguno, y él, egoísta y cobarde como era, sintió alivio de que su posición junto a ella, por mínima que fuera, siguiera intacta. A veces, el silencio es la única forma de que los cobardes se aferren a quienes aman. Tras recuperar algo de color y fuerzas, Sienna se levantó de la cama con la calma de quien ya ha aceptado que no hay mucho más lo que pueda hacer.
Abrió el sobre que descansaba sobre su escritorio y leyó el contenido con un suspiro. Una orden de participación militar. ¿No sería mejor que no fueras por un tiempo? Preguntó Michael, con ese tono que usaba cuando el sentido común luchaba contra la resignación. Ella alzó la vista con serenidad. Sigo siendo un soldado, ¿no? ¿Qué más puedo hacer que obedecer órdenes? Además, mira esto. Levantó el papel y lo mostró con cierto desdén. Un sello de dragón con las alas desplegadas decoraba la parte superior, el emblema de la Casa Euros, los llamados Guardianes del Cielo. La Casa Euros está liderando una operación a gran escala, dijo Sienna, sin apartar la vista del documento. ¿Qué? Exclamó Michael, arrebatándole el aviso con un movimiento veloz. Se ajustó las gafas, incrédulo, revisando las líneas una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar por pura voluntad. ¿Cómo es que esos idiotas se atreven a pedirte refuerzos? Asculló. Bueno, han estado callados 7 años. Era cuestión de tiempo, replicó ella, encogiéndose de hombros. Y tenía razón. Desde que el duque Euros se había convertido en el benefactor de Lorena Minanzi, se había mantenido tras las puertas cerradas de su feudo en el norte, alegando estar ocupado con los asuntos internos de su familia tras la muerte del antiguo señor. Ni siquiera cuando los caballeros dragón marchaban a la guerra, se dignaban a aparecer. No me digas que tú. Intentó adivinar Michael. No, no sabía nada. Lo acabo de leer. Respondió Sienna con una calma casi irritante. Su tono era tan sencillo que el contraste con la gravedad del asunto parecía una burla. Entonces, ¿qué planeas hacer? Insistió él. Ella lo miró con una mezcla de paciencia y cansancio. ¿No escuchaste lo que dije? Soy soldado. Tengo órdenes. Negarse no era una opción. En su mundo, desobedecer equivalía a desaparecer del ejército. ¿Estás sugiriendo que deje de ser soldado? Preguntó ella con un deje de ironía. Sí, exacto. Dejémoslo todo, ¿vale? Replicó Michael con sarcasmo. Ella agitó el documento. El sello de la Casa Euros no es el único. También está el del comandante de la operación. Ese comandante no puede hacerte nada, protestó él. Fue entonces cuando una oleada de poder mágico atravesó el aire, rasgando el hechizo insonorizante de Michael como si fuera papel. Gritó, cubriéndose los oídos. Una ráfaga de viento desgarró una de las paredes, abriendo un pasadizo luminoso formado por mana puro. No mostraba la habitación contigua, sino un corredor hétero, como si la realidad misma se hubiese plegado. Y claro, ambos lo reconocieron de inmediato, un enlace al territorio de un terraformador. Michael palideció. Hablando del diablo, veo que estás familiarizado con los viejos modismos. Bromeó una voz grave y femenina que emergió del corredor. De entre la neblina mágica apareció una mujer alta, de porte marcial, el cabello plateado recogido con precisión militar y ojos dorados que parecían medirlo todo. Llevaba un uniforme con charreteras doradas, cada pliegue perfectamente alineado. Sienna sirvió y saludó con impecable disciplina. Saludos a su Alteza. Respondió la recién llegada. Era la princesa heredera, Arandiar. Con un solo gesto suyo, Sienna bajó la mano y adoptó una postura más relajada. Arandiar la observó con una mezcla de aprobación y orgullo. Siempre había sido así, firme, disciplinada. Era natural, sin esa rigidez antinatural de los cortesanos. Muy diferente de la otra, pensó. Hola, tía Arandiar. Intervino Michael con su descaro habitual. La princesa frunció el ceño, chasqueó la lengua con evidente fastidio y, sin previo aviso, le soltó una patada directa en la espinilla. ¡Ay, perdón! Quiero decir, Su Alteza, gimió él, sujetándose a la puerta. Tía, ¿quieres que te despidan? ¿Tu posición te pareció un juego, niño? Replicó ella, con la voz tan severa que cualquiera juraría estar oyendo al propio emperador. Sienna, que conocía bien el carácter de la princesa, y lo mucho que detestaba cualquier comparación con su padre, optó sabiamente por guardar silencio. Michael, en cambio, nunca aprendía. Por cierto, la Casa Euros la ha convocado, dijo señalando a Sienna con dramatismo. De hecho, déjame preguntarte algo, comandante. ¿Por qué demonios lo permitiste? ¡Ay! ¿Otra vez? Protestó cuando Arandier le dio un manotazo en la cabeza. Deberías esperar una paliza si vas a decir esas tonterías. Gruñó ella. La Casa Euros no solicitó su apoyo. ¿Qué? ¿Entonces quién? Balbuceó Michael. Arandier tomó asiento en la silla que Sienna le ofreció con diligencia. Sacó un cigarro, lo encendió con un chasquido mágico y exhaló el humo con aire impaciente. Justa mi autoridad como comandante para incluirla en la lista. La frase, pronunciada sin dramatismo, cayó en la estancia con la contundencia de una sentencia, y en ese instante todo encajó, o se desmoronó, con la precisión de una pieza que no admite retrocesos. Continuará.